Así es como debe funcionar nuestra vida a través de nuestra fe. Quiero compartir en esta mañana lo que les he puesto ahí en la pantalla, lo que ustedes están viendo en este momento. Dice en Romanos 8:14, es el versículo central de la escritura que vamos a ver hoy, pero es lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la Escritura. Amén. Entonces, hay una pregunta que esta mañana quiero hacerte. Y la pregunta es: ¿qué es lo que está guiando tu vida, no? Hay algo acá que está pasando. Un segundito. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es bueno y su misericordia para siempre. Y esa es la pregunta. ¿Quién o qué es lo que está guiando tu vida esta mañana? Vamos a buscar nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Pero esta es la pregunta, ¿no?, que debes hacerte siempre. ¿Qué o quién está guiando tu vida? ¿De dónde está saliendo lo que está saliendo de tu corazón? ¿Mm? ¿Qué es lo que está inspirando tu vida? ¿Qué es lo que está alentando tus acciones? ¿Qué es lo que está impulsando tus pensamientos? ¿Qué o quién es el que está siendo tu fuente de inspiración? ¿Amén? Hay un famoso músico de rock, Carlos Santana. ¿Han escuchado la música de Carlos Santana, no? Oye, ¿cómo va mi ritmo bueno para gozar? Yo cantaba la música de Santana. Y Carlos Santana, un hombre muy talentoso, es un hombre espiritual. Amén. Un hombre en el que nació el deseo de buscar a Dios, entendía él que, que hay un Dios en el cielo, ¿no? Entonces, pero como era un hombre famoso, Santana, y dentro del círculo en que se movía, en el rock y todo lo demás, alguien le presentó a un gurú. Y este gurú convenció a Carlos Santana, no al pastor Santana, sino a Carlos Santana, el músico de rock. Lo convencieron de que ese gurú era el que lo iba a ayudar a caminar con Dios. El gurú le decía: tú ven a mí y yo te llevo a Dios, ¿no? Imagínate, ¿no? Ese hombre tratando de hacer las veces de lo que es realmente el Señor Jesucristo, ¿no?
Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es palabra de Jesús. Entonces, para llegar al Padre tenemos que venir a Cristo. Entonces, cuando llegamos a Cristo, por medio de Jesucristo, llegamos al Padre. Buenos días, Carlos Eduardo Pérez. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Amén. Nuestro camino al Padre, nuestra conexión con el Padre, quien nos conduce al Padre, Jesucristo. Pero Carlos Santana vive su vida a través de sus gurús. Entonces, no tiene uno ahora, sino varios, que son los que supuestamente le dicen qué hacer, ¿no? Y a pesar de que en Santana había ese deseo de buscar a Dios y seguir a Dios y conocer a Dios, fue engañado por el diablo levantando hombres que le decían yo te voy a decir cómo son las cosas, ¿no? Entonces, esta es una figura de lo que sucede muchas veces, ¿no? Hay muchísima gente en el mundo que cree en Dios, que dice yo creo en Dios y que te confiesan honestamente de lo profundo de su ser, yo creo en Dios. Pero el problema no es que la gente crea o diga creer o no creer en Dios. El problema está en que la gente no confía en Dios. ¿Y por qué no confía en Dios? Porque no lo conoce. Entonces, el mundo no conoce a Dios. Todo el mundo ha escuchado hablar de Jesucristo. Y algunos dicen creo en Él y otros dicen no creo en Él. Correcto, el que no cree ya sabemos. Quizás está más cerca de conocer a Cristo. Porque algún día el Evangelio llegará a ellos y tomarán su decisión si lo aceptan o no. Pero el tema es, el tema que nos compete hoy día es, ¿qué con los que creen en Jesús? ¿Qué con los que dicen yo creo en Jesucristo? Amén. Hay un buen grupo de personas, hay un buen grupo de gente que no son cristianos. Estamos hablando de gente, un buen grupo, mucha gente en el mundo que cree en Dios, pero vive una vida completamente alejada de Él y definitivamente su estilo de vida no concuerda con lo que dicen que creen. Creen en Dios y odian, creen en Dios y maldicen, creen en Dios y roban, creen en Dios y destruyen, creen en Dios y maltratan, creen en Dios y fornican, adulteran, creen en Dios y como estilo de vida, no estoy hablando de como un pecado en donde caes, ¿no? Sino que viven de esa forma, ¿no? Y les parece que está bien, ¿no? ¿Por qué va a estar mal? Y muchos de ellos dicen, no, pero yo no soy malo, ¿no? ¿Por qué voy a ir al infierno, ¿no? Y es porque no conocen a Dios. ¿Amén? La gente no va a confiar en un Dios al que no conoce. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque no leen las Escrituras. No conocen la palabra de Dios. Y solamente hay dos formas de conocer a Dios. Y solamente hay dos formas de conocer a Jesucristo. Por su palabra y por revelación del Espíritu Santo. Amén. De manera que una persona que dice que cree, pero nunca lee la palabra, de manera que una persona que dice que cree, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Dios a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene esa primera vez y te revela a Jesucristo y tú abres tu corazón y haces esta oración de arrepentimiento con convicción y recibes una vida nueva. Y sucede el nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, es cuando se arrepiente de sus pecados, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene a morar, a vivir dentro de ti. El nuevo nacimiento. Y Jesús dijo que para poder ver o entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo, se lo dijo a Nicodemo, ¿no? Este hombre que
leía la ley, pero no había tenido la revelación del Espíritu Santo porque nadie lo guiaba. Porque lo que él seguía era lo que los otros guiaban a través de la religión, a través de las obras muertas de la religión, y no a través de la fe y el amor a Dios. Entonces, este hombre que era un conocedor de las palabras de Dios, pero conocía la palabra, pero no conocía a Dios. Porque cuando Jesús le dice que es necesario y le dice, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Es necesario que nazcas de nuevo. Él lo entendió, lo espiritual no lo entendió porque no vivía una vida espiritual. Sabía las escrituras, pero no vivía una vida espiritual. Amén. Iba a la iglesia, pero no vivía una vida espiritual. Estaba en la iglesia y se comportaba como los de la iglesia, pero no vivía una vida espiritual. Nicodemo. Entonces Jesús, cuando lo encuentra, y Nicodemo le dice, Señor, definitivamente tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Estaba reconociendo que Jesús venía de Dios. Pero Jesús lo primero que le dice, ni siquiera le dice, qué bien Nicodemo. No, lo primero que le dice, Nicodemo, si tú quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo se raya y dice, nacer de nuevo, o sea, tengo que volver al vientre de mi madre. Estaba perdido Nicodemo, pero él creía que estaba bien. Amén. Él creía que estaba bien, porque sabía las escrituras, porque se paraba con gente que sabía las escrituras y paraba con gente en las que hablaban de las escrituras. Pero todos con los que paraba y todo lo que hablaban era pura tontería. No tenían nada que ver con el reino de Dios. Acuérdense que esa es la gente que crucificó a Cristo, los fariseos. Los estudiosos de la ley sacrificaron a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque no vivían una vida espiritual. Y Jesús le dice, para que puedas entrar al reino de los cielos y ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti para revelarte a Jesucristo y guiarte a toda verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. El cristianismo es Cristo viviendo su vida a través de ti sin ninguna ayuda de ti. Es vivir guiado por el Espíritu Santo. Dice la escritura ahí en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, la pregunta que nace de esto es, ¿quién o qué es lo que está guiando tu vida? ¿Tienes tu gurú? Algunos usan al pastor o al líder como su gurú. Ellos no quieren vivir una vida espiritual. Ellos quieren vivir lo espiritual a través de su líder, a través de otra persona. Amén. Y no es así, así no funciona la vida cristiana. Gloria a Dios por los pastores y los líderes que nos ayudan, nos inspiran, nos animan y nos ayudan y son como guías espirituales para nosotros. Pero eso no quiere decir que somos espirituales. Amén. Entonces, vamos a aprender eso porque si queremos mejorar la relación de nuestra familia con nuestra familia, si queremos mejorar nuestra vida. Por ejemplo, acaba de escribir hace un momento Yolanda diciendo que su familia le acusa de que ella ha cogido un dinero que ya no ha cogido. Entonces, aquí tenemos una circunstancia. Actúas guiado por qué? Por el espíritu, por lo espiritual, guiado por el Espíritu Santo o guiado por la carne. Guiado por la carne, ¿qué va a pasar? Te va a doler, vas a llorar, vas a sufrir, te vas a enojar, vas a gritar, vas a responder, te vas a dañar, te vas a lastimar, te vas a deprimir. Y todo eso funciona porque estás enfrentando las cosas guiado por la carne. Belén, buenos días, Dios te bendiga. Entonces, ahí es donde la pregunta va haciendo efecto. ¿Qué está guiando tu vida, Yolanda? ¿No?
¿Quién está controlando tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, tu corazón? ¿Quién está guiando tu corazón? Amén. Entonces, aquí hay un principio fundamental, ¿no? Que o estamos guiados por la carne o que estamos guiados por el Espíritu Santo. No hay otra. Amén. Que si el diablo se mete, esto tiene que ver con la carne. Todo lo que no es Dios tiene que ver con la carne. Porque a quien influencia el diablo y a quien guía el diablo en nuestra vida o donde se mete el diablo o los espíritus o los demonios o el mundo o la gente, es a nuestra carne. Porque solo nuestro espíritu solamente se guía por Dios. Amén. Entonces, finalmente, o somos guiados por la carne o somos guiados por el espíritu. ¿Qué está guiando tu vida? ¿Qué está guiando tus pensamientos? ¿Qué o quién está controlando tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tus deseos, tus anhelos? Amén. Entonces vamos a mirar la palabra de Dios. Estábamos hablando de Carlos Santana y de cómo él ya no es, queriendo ser espiritual, terminó siendo guiado por otro hombre y no por Dios. Entonces, muchas veces queremos ser espirituales, queremos hacer las cosas bien, queremos encontrar la verdadera vida, pero hay mucho engaño en el mundo, mucha mentira, mucha imitación, mucha apariencia, que después produce decepción. Sigues esas cosas y después no te va bien y te decepcionas y dices, Dios no funciona. Y nunca fue que estuviste con Dios. Nunca fue que Dios estuvo guiándote. No fue Dios nunca. ¿Por qué? Porque no pusiste tu fe en lo correcto. Pusiste tu fe en lo incorrecto. Amén. Entonces ahora es el tiempo de donde tú tienes que aprender a vivir la vida espiritual. Hola, Ringa, ¿cómo estás? Conéctate. Tenemos que aprender a vivir espiritualmente, guiado por el Espíritu Santo, no por ningún ser humano. Amén. Gloria a Dios por tu pastor. Yo no digo que tu pastor no pueda ser tu guía. Amén. Pero tu pastor te puede ayudar, pero no puede ser tu guía. Porque tu pastor te va a confirmar lo que Dios te va diciendo. Tu pastor te va a guiar a que tú te conectes con Dios y Dios te hable, ¿no? Una vez me acuerdo que yo le dije al pastor, dígame usted, cuando me casé, había todo un tema ahí, y yo le digo, dime papá que ella no es la mujer que Dios tiene para mí, yo la dejo ahorita. Y el pastor me dijo, no, Claudio, esa no es una decisión que yo deba tomar por ti, es una decisión que tú tienes que tomar. Me hubiera gustado que me diga, pero yo tomé la decisión. Amén. Y es así como debe funcionar, es así la función del pastor. El pastor no puede tomar decisiones por ti. Y tú te equivocas cuando buscas tomar las decisiones que el pastor te diga qué decisión tomar. Eso puede ser cuando eres bebito. Pero si tú quieres tener responsabilidad, entonces tienes que entender que la responsabilidad viene sobre el que toma decisiones. Amén. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones sin ser guiados por el Espíritu Santo y por eso es que nos va mal. Hacemos las cosas sin la dirección del Espíritu Santo y por eso nos va mal. Amén. Una vez más, si tú no tienes tiempo para orar, si tú no te haces el tiempo para leer la Biblia, no esperes que te vaya bien. La misericordia de Dios te va a tener un tiempo, pero finalmente te va a ir mal. ¿Por qué?
porque no vas a poder recibir la dirección del Espíritu. ¿Cómo vas a recibir la dirección del Espíritu Santo si no oras y no lees la Biblia? ¿De dónde te va a hablar Dios? Hay mucho sobre eso. Vamos a leer un ratito Romanos y después vamos a ver, hay un ejemplo que quiero darte. Amén. Dice Romanos capítulo 8. Vamos a leer bastante, así que sígueme con la lectura. Romanos capítulo 8. Wow, se dio el tiempo. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿En qué estás? Esa era una pregunta ministerial nuestra. ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿En qué estás? ¿Estás en Cristo? Sé que me van a responder amén, 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 amén. Me van a salir 7,000 améns ahorita. Pero pregunto, ¿estás en Cristo? Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice así. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está lo que les estaba diciendo. O estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Amén. Y entonces, ¿en qué estás? ¿Qué controla tu vida? ¿La carne o el Espíritu? Amén. Amor, gozo, paciencia, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y todos los dones y frutos del Espíritu Santo son los que fluyen en tu vida. ¿O hay amargura, odio, celos, rencor, envidia, aflicción? ¿En qué andas? Amén. ¿En la carne o en el Espíritu? Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. No es lo que hablamos. No, pastor, yo estoy en el Espíritu. ¿Sí? ¿Estás en el Espíritu y estás maltratando a tu esposa? ¿Estás en el Espíritu y estás insultando, gritando a tus hijos? ¿Estás en el Espíritu y estás haciendo cosas por debajo de la mesa? No estás en el Espíritu. Amén. Si no estás en el Espíritu, estás en la carne. Solo hay dos condiciones en las que podemos estar. Amén. Y lo dice acá, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, para la cantidad de normas que habían, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado está en nuestra carne, clavada en nuestra carne. Si no estás buscando a Dios, si no estás leyendo, buscando, si no estás orando, si no estás conectado al mundo espiritual, lo que va a pasar es que la carne va a empezar a gobernar tu vida. Amén. Y cuando la carne comienza a gobernar, la carne y el pecado están unidas, inseparablemente. Amén. Entonces vamos a terminar mal. Dice Celia, yo creo que es lo que me pasó. Seguí en un grupo de oración, me decepcioné con el pastor porque para mí era mi guía, era casado y dio a notar que estaba en una relación con una hermana que también lo seguía. Publicaban cosas en el Face, dando a notar abiertamente y fue un choque terrible. Dejé de seguirlo, pero siento la necesidad de buscar a Dios. Gloria a Dios, Silvia. Y lamentablemente a veces ponemos nuestra fe en el hombre y el hombre es hombre. Yo siempre les digo, por eso lean su Biblia, cojan su Biblia, no crean lo que yo les digo. ¿Qué dice la Biblia? Yo no estoy hablando de otra cosa, yo no estoy hablando de lo que yo creo. Por eso todo está sustentado en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, como Yolanda nos está contando lo que está pasando en su vida, y lo que tienes que hacer es, si tú no has tocado, si tú no eres, deja que Dios obre en justicia y confía en Dios. Nada más. Como Jesucristo, cierra tu boca, yo no fui, punto, y ora y deja que Dios saque a la luz las cosas. Y sacará a la luz a quien haya sido y te tendrá que pedir perdón y de repente ese momento será buen momento para que les prediques el evangelio. Confía en Dios.
Amén. Porque estamos en el espíritu. Amén. Entonces el hombre se equivoca, Silvia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender, no puedes darle la responsabilidad de tu vida a alguien más. No puedes darle la responsabilidad de tus sentimientos a alguien más, de tus emociones. Muchas veces a nuestra pareja le decimos, yo estoy así por tu culpa. No, señor, eso es mentira. Eso es un engaño. Estás así porque no sabes manejar tus emociones. La otra persona puede ser muy mala, puede ser el mismo diablo, pero yo controlo mis emociones. Si no las sé controlar, el diablo no tiene la culpa. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Si no, pues Dios iría contra el diablo y ninguno de nosotros sería culpable de todo lo que hemos hecho. Pero no es así. Amén. Entonces sigamos con la lectura. Romanos 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda vez que dice que el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, amén, anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Actúa, reacciona, vive, mira, oye, habla de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué pensamientos hay todo el día dentro de ti? ¿En qué piensas? ¿Piensas en lo bueno, en lo honesto, en lo justo, en lo correcto, en lo santo, en lo puro, en lo divino, en el bienestar, en el futuro, en la bendición? ¿O en qué están tus pensamientos? ¿A dónde se van tus pensamientos? ¿Sabes por qué llegamos a la depresión? Porque nuestros pensamientos están todo el día en nuestros problemas. ¿Y saben por qué están todo el día tus pensamientos en tus problemas? Porque no estás en el espíritu, porque estás en la carne. Porque te está guiando la carne, no el espíritu en ese momento. Amén. Eres hijo de Dios, pero estás siendo controlado por la carne. Por eso es que estás en depresión. Por eso que estás en angustia, por eso que estás en aflicción. No hay gozo, no hay paz. Pero pastor, es que la situación es muy difícil. Y la Biblia dice, tened sumo gozo cuando estén atravesando por diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Puedes confiar en eso? Pero si no siquiera la lees, no sabes que eso existe, no sabes que puedes vivir así. ¿Cómo sabes por qué no pueden vivir así muchos cristianos? Porque no saben que pueden vivir así. ¿Y por qué no saben que pueden vivir así? Porque no leen la Biblia. ¿Cómo vas a vivir de una manera y entender que puedes desarrollar una vida diferente si no sabes que existe ese tipo de vida? ¿Por qué? Porque no lees la Biblia. Entonces, ¿puedo tener gozo en medio de las pruebas? Entonces empiezo a orar y Señor, ¿por qué yo no tengo ese gozo? Señor, estoy pasando por pruebas y estoy todo afligido, yo no quiero sentirme así, dame paz, dame gozo. El otro día, el miércoles, los que estuvieron conectados el miércoles a Comunidad de Adoradores, fue un movimiento espiritual y Dios le doy gracias a Dios por su gran misericordia que me tiene ahí metido en el medio los miércoles, un movimiento espiritual espectacular y se desarrolla por todos sitios, ¿no? A mí me impresiona cómo en otras casas lejos de donde estamos sienten lo mismo que estamos sintiendo nosotros, ¿no? Ese movimiento, ese toque del espíritu, ese poder que se suelta y se desata. Amén. Y en este miércoles estábamos hablando del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estás pasando por pruebas, gloria a Dios, siempre al principio vamos a actuar en la carne. Siempre al principio reaccionamos. La primera reacción siempre es carnal, por eso cállate la boca en tu primera reacción. Cállate la boca, entiende, aprende de una vez. Cuando estás siendo atacado, tu primera reacción siempre hace carnal, cállate la boca. Y esa callarte la boca va a resultar en que el Espíritu Santo va a tomar control. Y después van a venir emociones y pensamientos distintos. Amén. Emociones y pensamientos distintos. Pero si te dejas llevar por tu primera reacción, que es la carne, ya la fregaste. Disculpa que te lo diga de esa forma.
¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo ya no puede tomar control. ¿Por qué? Porque ya lo controló la carne. ¡Bah! Gritaste. Ya el Espíritu Santo, ya tarde, ya. ¿Por qué, ¿Por qué gritaste? ¿Por qué actuaste? ¿Por qué? Porque te controla tu carne, no el Espíritu. Hello. Por eso es que tus relaciones andan mal. Echándole la culpa a todo el mundo. No, tus relaciones están mal porque tú estás mal, porque actúas en la carne, porque reaccionas en la carne, porque sientes en la carne, porque vives en la carne. Amén. Y eso sucede ¿por qué? Por tu falta de vida espiritual, de alimento espiritual, de conexión espiritual con Dios. Los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo puedo andar conforme al Espíritu cuando me conecto con Él? Cuando muero, cuando me niego. No tengo tiempo. Entonces no quiero morir. Cuando dices no tienes tiempo, estás diciendo yo no quiero morir. No me voy a levantar más temprano ni loco. No quieres morir. Pues está bien, no quieres morir. No vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Definitivamente te lo digo. Vas a ser guiado por tu carne. No, pero yo oro todo el día caminando. No te engañes, eso es mentira. Eso no es cierto. Dices, no, pero yo oro todo el día. Mientras estoy cocinando, pastor, yo oro. ¿Qué? Sí, pues mientras estoy haciendo mis cosas, yo voy orando con Dios y Dios me escucha. No te engañes, pues. No te engañes. O sea, ya pues. Lee la Biblia. ¿Sabes cómo hacía Jesucristo para poder ser guiado por el Espíritu Santo? Se retiraba 40 días y 40 noches al desierto. ¿Mm? Pero tú estás cocinando, estás mejor que Cristo, más fácil para ti. Uh-uh. Y cada vez que Cristo necesitaba orar, se apartaba. En Getsemaní, en su prueba más grave, ¿qué les dijo? Acompáñenme a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero tú puedes orar mientras cocinas, mientras manejas, mientras estás trabajando horas. Gloria a Dios. Conversas con Dios, ya, correcto. Pero esa no es la oración que te va a meter en el espíritu, no te engañes. No te engañes, amén. Si tú no doblas tus rodillas delante de Dios y dices, Señor, aquí estoy, te necesito, solo en tu secreto, donde no hay nada más que tú y Dios, tu desierto, no vas a poder descubrir la vida abundante y bendecida que Dios tiene para ti, porque no vas a vivir controlado por el Espíritu. No te puedo engañar. No, pero conozco la palabra. Sí, pues los fariseos también. Y finalmente los demonios también creen. No te engañes, o sea, no te engañes. Dice Palmi, si tenemos tiempo para comer, dormir, hacer ejercicios, debemos tener tiempo para orar. ¿Amén? Siempre hay tiempo. Eso es mentira, eso que no tengo tiempo. No quiero. Es otra cosa. No hay tiempo para orar y leer la Biblia. No hay tiempo para ser feliz. No hay tiempo para descubrir vida abundante. Te vas a engañar a ti mismo. Siempre vas a estar bien un tiempo y luego vas a caer decepcionado. No, pastor, en mí no funciona. No, no es que, sí es cierto, en ti no funciona porque no buscas a Dios. No estás metido con Dios, no te abres tu corazón, no te rindes a Dios. Tienes que rendirte completamente para que el Espíritu Santo pueda tomar control. El Espíritu Santo no te va a obligar. Dice en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Tienes tiempo para tus cosas de la carne, para tus actividades, para tu esto. Tienes tiempo para todo menos para Dios. Tienes tiempo para la muerte, pero no para la vida y paz. Amén, simple. No tienes tiempo para leer la Biblia, tienes tiempo para todo, que produce muerte, que produce decepción, que produce dolor, angustia, ansiedad. Tienes tiempo para eso, pero no tienes tiempo para el Espíritu. No tienes tiempo para orar y leer la Biblia, lo que te produce vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando te metes demasiado en las cosas de la carne, tus amigas, tus amigos, la televisión, las novelas. Las novelas son mensajeras de Satanás. Puro sufrimiento, pura traición. Y eso se llena tus pensamientos. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando estás en la carne no puedes vivir en el Espíritu. Se te hace muy difícil. Es que se me hace muy difícil, pastor. Claro, porque estás en la carne. Porque no puedes obedecer. No, estando en la carne no puedes obedecer las cosas de Dios. Entonces, cuando dices, eso es muy difícil, pastor, es porque tienes que arrepentirte. Hay pecado en tu vida. Simple. No juzgándote, sino a la luz de la palabra. No puedes someterte a Dios, ¿por qué? Porque estás en la carne, y la carne y el pecado están asociados. Así que ¿sabes por qué no puedes hacerlo espiritual? Porque estás carnal, y cuando estás carnal el pecado está ahí. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios si quieres vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Muchos no entienden, están echando la culpa a todo el mundo de sus problemas. No, el mundo no es la culpa de tus problemas. Tú tienes que arrepentirte. ¿Quieres que tu vida cambie? Arrepiéntete tú. Cambia tú. Tu mundo va a cambiar cuando tú cambies. Amén. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una vida en la carne no agrada a Dios. Una vida en la carne está controlada y está conectada con el pecado. La vida en la carne no agrada a Dios. Dice, más vosotros, dice, habla Pablo por fe, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, el Espíritu Santo vive en ti, debe controlar tu vida, debe guiar tu vida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La carne tiene que estar muerta, y la forma en que esté muerta es que no controle nuestra vida. ¿Y cómo no va a controlar la carne nuestra vida? Cuando renunciamos a ella, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a la vida espiritual. El nuevo nacimiento es el principio, pero después hay que alimentar el espíritu. Después hay que fortalecerse en el espíritu. Después hay que orar, leer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces estás espiritual cuando vives de acuerdo a la palabra de Dios, cuando vives por fe, con fe y en fe. Si no puedes vivir por fe, es porque estás carnal. Si no puedes creer y depender y esperar que Dios va a obrar, aunque estén las cosas mal, pero sé que Dios va a obrar. Resulta de que me habló mi hijita de Europa y me dejó de hablar mi hijita acá en Perú. El diablo, ¿me entiendes? Usando las circunstancias para tratar de lastimarme. Pero ya no me lastima. ¿Por qué? Porque estoy en el espíritu y sé que Dios va a obrar. Amo a mi hija. He llorado por mi hija. Me duele no hablar con ella todos los días. Y el diablo me quiere chancar de esa forma. Ah, te habló tu hija de Europa.
entonces te corto con tu hija acá. Dios va a obrar, mis hijas van a estar conmigo. Y lo declaro y lo confieso. Y mi fe está puesta en eso. Ya no me duele mi corazón. ¿Por qué? Porque creo en Dios. Porque confío en Dios. Porque mi fe está puesta en lo que Dios me ha dicho, no en las circunstancias que vivo. Las circunstancias me dicen que mi hija no me habla. Las circunstancias me dicen que su mamá la manipula y que debería salir corriendo y denunciar a su mamá para quitarle a mi hija. Eso dice la carne, eso dicen las circunstancias, pero no es lo que me dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice que tenga fe, que confíe en Dios y que deje que Él obre. Entonces, ¿a quién le concedo el honor de guiar mi vida? ¿Mm? ¿A mi carne o a mi espíritu? O al espíritu. Y ese es el dilema que vas a vivir todo el tiempo. ¿A quién le haces caso? ¿A la carne o al espíritu? ¿Qué controla tu vida, tus emociones, tus sentimientos? ¿Qué controla tus palabras? Lo que sale de tu boca. ¿De dónde sale? ¿Mm? Es el Espíritu Santo el que tiene que gobernarnos. Es el Espíritu Santo el que tiene que controlarnos. Amén. Dice en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, lo que obró en Cristo, lo que nos está diciendo la Escritura, es que lo que obró en Cristo también va a obrar con nosotros. Si resucitó a Cristo, también nos puede resucitar a nosotros. Amén. Tiene ese poder. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Podemos confiar en ese poder? ¿Puedes dejar de descansar tu vida en ese poder o no? Yo prefiero que sí, porque si no, estoy muerto. No tengo nada. Pues sí, el otro día estábamos bromeando aquí y estaban vacilando de que sí, que claro, estás aquí, por aquí, estás bendecido. Sí, acá, mientras estoy acá estoy bendecido. Me voy de acá y lo único que tengo es ropa. Ese es el momento que me toca vivir. Más adelante las cosas serán diferentes, porque Dios me va a bendecir. Dios me ha bendecido ya con una casa en la playa, con mi carro, con mi moto, con todo para tener para mi hija, tener plata en el banco y todo lo demás. Pero este es el momento que me toca vivir ahora, caminando hacia allá, por fe. Voy a viajar por el mundo. Voy a predicar el Evangelio en diferentes países del mundo. Voy a viajar por todo el Perú. No porque tenga plata, sino porque Dios está conmigo. ¿Pero por qué? Mientras que, ¿cuándo va a funcionar? Cuando yo camine siempre en el Espíritu. Porque si me voy en la carne, lo pierdo todo. Controlado por la carne, voy a vivir una vida de aflicción, de angustia, de dolor, de miseria. Y muchas veces estamos así, ¿por qué? Porque no estamos en el Espíritu, sino en la carne. El otro día estuvimos hablando, el día martes, estuvimos hablando de los ríos de agua viva. ¿Y por qué no corren los ríos de agua viva? Porque estamos en la carne. Los ríos de agua viva son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo fluyendo en nuestro interior. Dijo, y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creían en Él. ¿Estás en el Espíritu o estás en la carne? ¿Mm? ¿Cómo estás enfrentando la vida en el Espíritu o en la carne? 12, Romanos 8, dice. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne. No podemos vivir conforme a la carne, tú y yo.
Somos hijos de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Cuando la vida se convierte en muerte, porque estás en la carne. Cuando tu vida apesta, porque mi vida apesta. ¿Sabes por qué apesta tu vida? Porque estás en la carne, no estás en el espíritu. Mi vida es una desgracia. Porque estás en la carne, no estás en el espíritu. Ya no aguanto más. Porque estás en la carne, estás en el espíritu. Tengo que decirte las cosas tal cual. Porque es lo que dice la Biblia. No te estoy hablando yo. Esto no te está diciendo Claudio Pareja. Te lo está diciendo la palabra de Dios. Tú eliges la vida que vas a vivir. Es tu decisión. Hay que pagar un precio. Pues tengo que sacrificar. Sí, tengo que sacrificar. ¿Para qué? Para tener tiempo de oración, para tener tiempo de buscar a Dios, de leer la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de dejarme guiar por el Espíritu Santo, de hacer lo que el Espíritu Santo me dice que debo hacer. Y si el Espíritu Santo me guía a pedir perdón, aunque me cueste, porque nunca pido perdón, pero perdóname, ¿sabes qué? Te ofendí. No, pero ¿cómo no va a pedir perdón? Son mis hijos. ¿Y qué? ¿No se le pide perdón a los hijos? ¿Dónde dice eso? No es que van a creer que soy débil. ¿Quién dice eso? La carne dice eso. El Espíritu no dice eso. Si tienes que pedirle perdón a tus hijos, anda y pídeles perdón. Arrepiéntete, humíllate. Le gritaste, los trataste mal. ¿Que no tienes que pedir perdón cuando tratas mal a tus hijos? ¿Por qué? ¿Porque eres papá? ¿Porque eres mamá? Estás mal. Es tu carne. Tu carne no quiere pedir perdón. ¿Qué? ¿Porque eres papá? ¿Porque eres grande? ¿Crees que todo lo sabes? No, señor. Si no te humillas, Dios no toma control de tu vida. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Amén. Humíllate. Mata tu carne más bien. Mata tu yo. Mata el orgullo. Saca al diablo del medio de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Sácalo en el nombre de Jesús y pide perdón. Humíllate. Amén. Si has actuado mal en tu trabajo, ve y pide perdón a la gente que le has actuado, con la que has actuado mal. Has respondido mal, has actuado mal, has insultado, has gritado y eres cristiano. Estás mal. Pide perdón. Dale lugar al Espíritu Santo. No es lo que yo te digo, pero sé que Dios está obrando en tu vida y te está trayendo convicción. Entonces no, el pastor me ha dicho, no, yo no te he dicho. Yo dije algo, pero quien te está trayendo convicción es el Espíritu Santo, no Claudio Pareja. Si tú estás teniendo convicción de que tienes que hacer algo, no es porque yo te he dicho. Es el Espíritu Santo el que ha llegado a tu vida y te está diciendo, hey, tienes que pedir perdón, pues. No es Claudio Pareja, ¿entiende? Yo solo soy el mensajero, yo no soy el mensaje. Es el mensaje el que está llegando a ti porque es el Espíritu Santo que está tocando tu vida. Amén. 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si estás controlado por la carne, nunca vas a tener vida verdadera. Amén. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, lo que te estoy diciendo, deja que te controle el Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a ir a pedirle perdón? Va a creer que tiene la razón. Cállate la boca. Esa es tu carne pensando. El Espíritu Santo te dice, ve y pide perdón, punto. Deja que Dios tome control. Me pasaba a mí con la mamá de mi hija. Yo decía, si yo me humillo, pero no, pues. Y pasaba que se ponía más fuerte. Fue bien pesado para mí. Pero tuve que seguir creyendo. Y seguir creyendo, y seguir creyendo. Y aquí estoy. No porque sea bueno. He tenido que arrepentirme de todos mis pecados. Amén. Pero sí hay algo que hacía. Hay cosas que yo tenía que darle control al Espíritu Santo, porque si no hubiera sido peor la cosa. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué está guiando tu vida? ¿Qué está controlando tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones? ¿Qué? ¿Quién? ¿Mm? Es tiempo de reflexión. ¿Vas a seguir viviendo así? ¿Vas a seguir viviendo en la carne? ¿Vas a seguir viviendo sin tener tiempo para orar? ¿Vas a seguir riéndote del plan BOA? ¿Vas a seguir menospreciando el plan BOA? ¿O le vas a dar lugar en tu vida para que eso cambie completamente tu destino y el de tu familia? ¿Qué tanto valoras tu vida y tu familia? ¿Realmente valoras a tus hijos? ¿Estás dispuesta a dar tu vida por tus hijos? Es lo que dicen muchos. Pero cuando viene el momento no lo hacen. Porque Dios te pide que entregues tu vida. Que mueras a la carne. O muchas veces decimos cosas que no hacemos. Si no quieres morir, no estás dispuesto a dar tu vida. Tienes que morir. Para que Cristo pueda vivir. Morir a la carne, morir al yo. Morir a tus argumentos. Morir a tus propios principios. Yo soy así, siempre he sido así, así me hicieron, así me formaron. Por eso tienes lo que tienes, pues. ¿Quieres tener algo diferente? Ese yo soy así tiene que morir. Y Dios tiene que tomar el control. Es que a mí me trataron así cuando yo era chico. ¿Y por eso vas a tratar tú así porque tú te trataron así a ti? ¿Te parece eso bien? ¿No debería ser al contrario? Por eso Dios ha aparecido en tu vida para cambiar tu historia. Deja de mirar atrás y echarle la culpa a lo que viviste. No es cierto. Lo cierto es que no quieres morir. Pero en este momento el Espíritu Santo está obrando, está tratando contigo. Cierra tus ojos un momento. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Deja que el Espíritu Santo tome control esta mañana de tus pensamientos, de tus emociones. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana toque tu corazón y traiga convicción de pecado, de justicia, para que te arrepientas en esta mañana y le pidas perdón por esas cosas que por causa de la carne están sucediendo en tu vida. Porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, es la carne quien está guiando tu vida. Es la carne la que está controlando tus emociones, tus pensamientos. Es por eso que no hay paz en tu mente ni en tu corazón. No hay paz porque no hay Dios. No hay paz porque no está el Espíritu Santo en control. Porque muchas veces no tienes tiempo para dar alimento espiritual a tu vida. La oración, la palabra de Dios no encuentran cabida en ti. Pero este es un buen tiempo, este es un buen momento para pedir perdón, para humillarte, para reconocer tu verdad y decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre porque yo estoy en la carne. Pienso en las cosas de la carne, siento en las cosas de la carne. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre en esta mañana, Jesús. Perdóname, Señor.